Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este Pulso Político. En este domingo 30 de octubre, por cierto, estamos grabando este programa el viernes 28 de octubre. Seguimos tratando los temas estructurales que al país le debe interesar, que debe convocar ese debate, ese análisis serio, profundo, para poder resolver temas que durante mucho tiempo han estado represados en el Ecuador y que nos ha faltado a todos los ecuatorianos esa decisión política de corregirlo. Si la hoja de ruta que se ha derivado de la decisión política del Ejecutivo es buena, es mala, falta fortalecer en ciertos aspectos, esa conclusión la tienen que sacar ustedes, amigos televidentes. Nosotros aquí en Pulso Político tan solo actuamos como facilitadores entre las autoridades, los distintos actores de la democracia y ustedes, quienes en definitiva son los que construyen la democracia en el país. El día de hoy, el turno en Pulso Político es para la justicia, pero la justicia desde el punto de vista de la reforma del nuevo Código Orgánico Integral Penal. Desde hace algunos años, cuando se comenzó a sentir la inseguridad en el país, se habló de la necesidad de tener un nuevo Código Orgánico Integral Penal que responda a las necesidades, a la coyuntura, a la realidad del Ecuador. En ese sentido, en ese momento hubo muchas voces en que pusieron o delimitaron puntos críticos para poder sugerir la reforma a este Código Penal. Hoy ya existe un Código Orgánico Integral Penal que se ha presentado a la Asamblea Nacional y sobre ese instrumento jurídico que está en la Asamblea Nacional se ha abierto el debate. La idea del día de hoy en este Pulso Político es que entre la ciudadanía y quienes son los autores de este proyecto de nuevo Código Orgánico Integral Penal se comience a abrir el debate. Para aquello hemos invitado a la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que responda a la ciudadanía las principales inquietudes que se han planteado desde ustedes, desde los líderes de opinión, por cierto, desde los abogados en el ejercicio del derecho penal, desde los decanos de las facultades de jurisprudencia y, en definitiva, desde todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, incluyendo a la misma Iglesia y medios de comunicación. Le damos la bienvenida entonces a la señora ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, doctora Joana Pesantes. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Carlos. Un gusto poder acompañarlo el día de hoy en su programa y sobre todo aclarar a la ciudadanía muchísimos puntos que dentro del Código Integral Penal se encuentran y que varios sectores empiezan a hacer una serie de observaciones al respecto. Ok, entonces comencemos, doctora, señora ministra, y le invito a que veamos un reportaje introductorio que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez con las principales inquietudes que la ciudadanía expone. Y luego en la segunda etapa del programa vamos a ver el tema de las penas, acumulaciones de penas y el tema de rehabilitación social. Carlos Andrés Núñez, te vemos y te escuchamos. En ciertos puntos del Código Penal Integral entregado por el gobierno a la Asamblea, las divergencias están presentes. Lo que se intenta, creo yo, por parte del gobierno, es simple y llanamente tratar de hacer una nueva cosa, pero cuando ya existe en la actualidad. El cuerpo legal que contempla el Código Penal, el de procedimiento penal y el de ejecución de penas, incluye nuevas figuras como la mala práctica médica, la violencia intrafamiliar, el secuestro exprés y los delitos informáticos. Y sobre todo, buscar que aquellas normas que existen sean normas acordes a las realidades nacionales. En el interior de la Asamblea se reflejan preocupaciones en temas específicos. Por ejemplo, esto de las sanciones a la protesta social, a los medios de comunicación. Lo que hemos dicho, esas protestas deben estar en base también en forma pacífica y no dañar bienes públicos ni tampoco atentar contra la seguridad de la ciudadanía. Muchos señalan que aunque la figura del desacato desaparece, se la incluye con otro nombre. No importa el título al cual le pongas la criminalización de la protesta, es lo mismo. Llámalo desacato, llámalo injurias, llámalo calumnias, llámalo rebelión, llámalo de cualquier forma. Eso existe en el código, así es que es falso que el concepto haya desaparecido y peor la pena. Se elimina la figura del desacato en el Código Penal. Lo que existe es una cosa muy diferente
que es en caso de un tema penal cuando se vaya en contra de la honra de las personas, cuando hay injurias calumniosas y no calumniosas, eso no podemos eliminar del Código Penal. Tampoco soy partidario de que cualquiera por cualquier motivo le insulte al presidente o a un legislador o a una autoridad. No está bien, pues. Pero de eso a llevar el tema a una penalización de absolutamente todo, hasta de las malas caras o de los malos humores de la gente, hay un abismo. Por su parte, la Iglesia Católica ha expresado recientemente su inquietud por el artículo que prohíbe a los sacerdotes o pastores tener pronunciamientos de tipo político en los púlpitos, so pena de recibir sanciones. Por nuestra propia condición de ministros de la Iglesia Católica, básicamente, nosotros estamos prohibidos de incursionar en una política partidista. ¿Qué acción del ser humano no tiene incidencia política? Se queja de un artículo que está en el Código Penal desde 1960 y dice de que es atentatorio a las libertades. En el Código Penal propuesto también se incluyen las preguntas aprobadas en el referéndum del pasado 7 de mayo. La no afiliación al IES y el enriquecimiento privado no justificado. Ninguna ley está escrita en piedra. Las leyes son perfectibles. Finalmente, pese a todo el debate generado, los entendidos califican como muy oportuno al nuevo Código Penal. Examinando todo el entorno de este nuevo proyecto, creo definitivamente que a mis alumnos universitarios les diré que realmente la justicia en el Ecuador será antes de y después de... Temas que apenas empiezan a debatirse y que se espera logren cubrir la demanda social. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Señora ministra, bueno, entramos en materia. A pesar de que un ex magistrado, catedrático del prestigio de Rodrigo Bucheli, por cierto, con una visión ideológica distinta al actual régimen, habla en favor del código, de este nuevo código orgánico integral penal, a pesar de que también toca más adelante ciertas discrepancias en puntos específicos, a pesar de aquello, parece que en el país hay ciertas inquietudes, ciertas dudas y se puede resumir en algo que trajo Revista Vanguardia en su título de la portada de la edición del 3 al 9 de octubre. Nuevo Código Penal, todos al banquillo, señora ministra. Pues en realidad, Carlos, el tema no es así, el tema va más allá y yo quiero dejarlo claro. Primero, el código que nosotros tenemos actualmente y la estructura del Código Penal que tenemos actualmente es una estructura del año 1938, en donde las necesidades de la ciudadanía eran absolutamente distintas a las necesidades actuales que tenemos. E inclusive podría decir que el desarrollo de los delitos son absolutamente diferentes a lo que en el año 38 existía. Inclusive por el tema de la mayor tecnología que puede existir, por los grupos de crimen organizado que se presentan en la actualidad y porque realmente muchos delitos, inclusive que en esa época podrían haberse considerado como delitos, como por ejemplo el duelo, ya no se mantienen el día de hoy. Y son temas que en su momento se descriminalizaron, se despenalizaron, pero que tenemos ahora que nosotros estar con las necesidades que tiene la población. Pero sin embargo, de aquellos se han ido con el tiempo haciendo reformas. Esas reformas han sido insuficientes como para tener un código, una normativa penal y también procesal acorde a una justicia eficiente, eficaz, oportuna y transparente? Sí, absolutamente, Carlos. ¿Qué es lo que sucedió en su momento? Yo les decía inclusive a mis alumnos de la universidad, nosotros tenemos un código penal de parches. ¿Por qué? Porque cada vez que venía una necesidad nueva, lo que hacíamos era intercalar dentro de cada uno del articulado que existía o del bien jurídico protegido un nuevo artículo o una nueva necesidad. Por ejemplo, el tráfico ilegal de migrantes, por ejemplo, en su momento lo que existió de los delitos de pornografía infantil y temas de ese tipo. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? Nosotros no podemos mantener un procedimiento y llamémoslo así, un código penal que no tenga un hilo conductor entre todo. Primero, obviamente, está el tema de determinar claramente cuál es el delito y cuál es el procedimiento que se utilizará para ese delito, pero también esto termina en la rehabilitación social. Acuérdese que nosotros tenemos directamente en la Constitución de la República un artículo muy claro que dice que nosotros debemos tender a la rehabilitación y reinserción social. Pero esto tiene que ser un proceso absoluto, no un proceso que tenga básicamente puntos distintos de tratamiento dentro de lo que es el área penal. Pero a pesar de lo que usted dice, señora ministra, el doctor Byron López Castillo
prestigioso penalista de la ciudad de Guayaquil, catedrático de la Universidad Estatal de Guayaquil, que desde hace mucho tiempo viene pidiendo que se reforme este Código Orgánico Penal y el sistema de procedimiento penal, dice, y plantea dudas, dice, este Código Penal nuevo está simplemente recopilando todas las normativas antes regadas y dispersas por tantas leyes o está respondiendo a un estudio de carácter científico, investigación sociológica de realidades del país para recoger todas esas coyunturas delincuenciales que tiene el Ecuador en este momento. Absolutamente. Lo que se busca dentro del nuevo Código Orgánico Integral Penal es además recoger todos aquellos, llamemos así, delitos que se encuentran en otras normas legales. ¿Qué es lo que ocurre para los operadores de justicia? Llámense en estos jueces, fiscales, inclusive los mismos abogados, los académicos, los estudiantes de Derecho. Resulta que cuando uno estudia materia penal tiene que estudiar varias normas, inclusive el Código de Aduanas, inclusive tiene que revisar, tenemos leyes aparte, tránsito y transporte terrestre, leyes estupefacientes. ¿Qué es lo que sucede? Hemos tenido demasiadas normas de carácter penal que están regadas, llamemos así, dentro del ordenamiento jurídico. Lo que estamos haciendo es justamente yendo de acuerdo a la tendencia mundial, que esto existe hace muchos años en muchos países donde tienen un mayor desarrollo en derecho penal, en donde tratan de ubicarse en un solo código todas estas normas especiales de carácter penal. Ahora, pero una de las críticas que se ha hecho a este nuevo Código Orgánico Penal, orgánico, integral, penal, una de las críticas que se ha hecho es que si bien se requiere la tipificación de los delitos y un sistema procesal adecuado, parecería que la definición en la tipificación de los delitos no es muy contundente, es decir, no se tangibiliza muy bien el cometimiento del delito y quedaría a lo mejor sujeto a discrecionalidad de ciertos jueces. Bueno, aquí tenemos que tomar en consideración desde el punto de vista meramente técnico que en una tipificación de un delito no pueden existir absolutamente y desarrollarse y determinarse todos los elementos que pueden ser. Lo que vamos es a la esencia misma del tipo. ¿Y qué sucede? Obviamente que pueden existir las mejores normas, pero esto va acompañado en la capacitación de los jueces, en saber hasta cuándo, hasta dónde deben aplicar las normas y de qué forma deben hacerlo. Entonces, no solo es que este cuerpo legal va a ayudar a los, llamemos así, a los operadores de justicia, pero también esto es parte de aquel proceso de reestructuración y de transformación de justicia que estamos buscando en el país. El código termina siendo entonces una herramienta y quienes los van a aplicar van a ser los responsables de la objetividad del tema. Ahora, claro que pero sí. Vamos a lo siguiente, y sin perjuicio que más adelante voy a tratar un adjetivo calificativo en relación a un tipo de delito para ver si realmente termina siendo subjetivo. Una de las grandes preocupaciones que ha mostrado ciertos sectores, fundamentalmente con líderes de opinión y medios de comunicación, es la hora del té, señora ministra, lo que prometió el presidente de la República en términos de desaparecer el desacato no ha desaparecido, porque como dice la asambleísta Cintia Viteri, llámele como lo llame, igual sigue existiendo. A ver, lo que sigue existiendo, y yo sí quiero aclararlo, es el delito de injuria en general. El delito de injuria es el menosprecio, menoscabo a la honra de una persona, sea el presidente, sea un funcionario público, sea un asambleísta, sea cualquiera de nosotros. Y por tanto, la honra como bien jurídico protegido tiene que continuar siendo protegido. Es decir, que el proceso, llamémoslo así, un proceso que se instaure a través de una querella por menoscabo de la honra a una persona es para todos. Es decir, lo que se ha hecho es quitar. Es un tema muy importante que quisiera aclarar desde el punto de vista técnico. Para los medios de comunicación, el desacato como tal se ha conocido dentro del país como aquella injuria al presidente. Pero el desacato como delito, como figura, llamemos tipificada en la ley, sigue existiendo, porque el desacato en general lo que es simplemente no acatar una orden de una autoridad, sea quien sea la autoridad. Una cosa distinta es ya la injuria, el menoscabo, menosprecio a una persona. Esto sigue existiendo en general como un delito. Andrés Páez, en el reportaje que hicimos como Pulso Político y tomamos las inquietudes también de actores políticos, dice, pero es que esto se presta, y dice, yo no estoy, voy a citar a Andrés Páez dice, yo no estoy de acuerdo que se le falte el respeto a una autoridad, pero tal cual como está concebido el nuevo código, se va a prestar para una mala cara, una mala seña, de pronto, para meter preso a la gente.
No, absolutamente, ese no es el fin del código. Además que se tiene que tomar en consideración que si se está hablando de ofensas o de lesiones, etcétera, tiene que probarse esa ofensa o esa lesión. Lo que realmente, y creo que es lo importante y lo que debe saber la ciudadanía, es que el Código Penal empieza a actuar en el momento que existe un desconocimiento de un ordenamiento jurídico establecido. Quienes no lo desconocen no tienen ningún problema porque nunca van a ser realmente perseguidos por una causa penal. Pero existe una preocupación de la ciudadanía, dice, y la ciudadanía reconoce, dice, bueno, si hay una injuria calumniosa, dice la ciudadanía, hay que sancionarla. Y hay que sancionarla con el rigor de la ley. Pero cuando hay penas que están en desproporción con la capacidad de indemnización de quien ha ofendido, entonces la ciudadanía dice, aquí algo no me está haciendo clic. No. Bueno, dentro de lo que es el código, lo que hemos buscado es que se aplique plenamente lo que es el principio de proporcionalidad de penas. Lamentablemente, antes, dentro del código, no existía ese principio plenamente establecido. Por ejemplo, en el caso de drogas, resulta que actualmente sancionamos a una persona que tiene 3 kilos de la misma forma que una persona tiene 3 toneladas. Ahí se ve una desproporcionalidad absoluta en un tráfico, Pero por también ejemplo. se ve una desproporcionalidad en la pena, por ejemplo, en el tema de Emilio Palacios, algún momento se lo pregunté, señora ministra, 10 millones de dólares. Partiendo de la premisa, y eso es cuestión de jueces que sancionen si hubo o no transgresión a la ley en términos de calificar la injuria calumniosa. Vamos, 10 millones de dólares, ¿de dónde va a sacar Emilio Palacio? Bueno, en ese punto es muy importante saber que es el juez el que justamente tomando en consideración lo que se haya presentado dentro del proceso puede determinar la cantidad de, llamemos así, los daños y perjuicios que se pudo haber ocasionado a una persona. Es distinto el tema tomando en consideración, el juez estudia absolutamente todo el proceso y dentro de la sentencia tiene la obligación de motivar el por qué se llegan a dar esos montos, sea la cantidad que sea. Pero en realidad lo que hay la proporción es directamente de la pena. Esto no es una multa. Pero la proporcionalidad de la sanción y de la indemnización no debe ir acompañada con la capacidad de pago de quien es sancionado, porque si no va a pagarlo nunca, es prácticamente es un limbo para esa persona. Bueno, lo importante aquí es saber que quien determine exactamente los daños y perjuicios ocasionados es el juez. Pero los daños y perjuicios ocasionados, ¿cómo se llegan a calcular? Es por el daño emergente, es decir, el daño que se ocasiona y lo que se deja de percibir por haber mancillado, en este caso la honra de alguna persona, sea quien sea la persona. Es decir, que tenemos que tomar en consideración eso con exactitud. Y son los jueces los que te determinan eso. No es el código el que dice. El código lo que te da es un parámetro de qué, desde qué pena a qué pena puede llegar. Pero es el juez en el momento que dentro del proceso puede realmente determinar una pena por la acción realizada, acción ilícita realizada, y tomará luego en consideración los daños y perjuicios. Jueces que deben actuar de forma autónoma e independiente, y este proceso de reestructuración va a garantizar aquello. Absolutamente, se está trabajando justamente para eso, para tener jueces probos, jueces competentes que realmente puedan realizar aquella labor de juez que la ciudadanía requiere. Ahora, también se está diciendo con relación a este tema, el desacato, la injuria calumniosa, etcétera, etcétera, que esto está orientado es a neutralizar a la opinión que se genera en los medios de comunicación. En otras palabras, a coartar la libertad de expresión, a que no se fiscalice al Ejecutivo, a que no se critique al Ejecutivo mediante estas reformas de que hay que entregarle los reportajes, los autores, las fuentes, etcétera, etcétera. Ya. Yo creo que eso es un tema muy importante a tratar, no ahora, esto ha existido siempre y sobre todo desde el código que ha existido en el año 1938, la injuria ha sido tipificada, no es que estamos inventándonos una tipificación actual de acuerdo a necesidades o que se crea que existen en la actualidad. El bien jurídico protegido, que es la honra, ha sido protegido hace muchísimos años, desde que tenemos nosotros en vigencia nuestros códigos tal penal y sobre todo el actual vigente. ¿Qué es lo que ocurre dentro del punto del procedimiento? Y esto lo tenemos en el actual Código de Procedimiento Penal, en donde te dice claramente que para poder llegar a sancionar a una persona, llamemos así, por el tema que se refiere a una editorial o a una noticia que se haya dicho, tiene que ir a la fuente, porque obviamente se tiene que saber quién fue el autor para que pueda llegar a tener esa sanción en caso de que realmente contenga una injuria o un menosprecio, un menoscabo a la honra de una persona. Pero esto
dentro del procedimiento lo que se hace, y lo hace el fiscal, es solicitar al medio de comunicación que por favor se le entregue. En caso de no entregarse, es que pasarían a ser responsables los editores. Pero eso en relación a la fuente de autoría de un artículo de opinión. Exactamente. Pero a la fuente de alguien que suministra una información para destapar una olla de corrupción. Entonces, si eso también se va a tipificar para esas personas, a lo mejor estamos cerrando fuentes de información que nos permitan destapar corrupción. Bueno, lo que es importante, Carlos, analizar es el tema de que si esa información tiene suficiente sustento para poder hacerlo. Ninguna persona le puede decir ladrón a otra o asesino a otro si realmente no existe obviamente, claro, si no existe una sentencia condenatoria ejecutoria que determina eso. Entonces, yo creo que en el Ecuador es importante saber que cuando uno hace una acusación o cuando uno dice algo, bien los adjetivos exactamente, tiene que tener el sustento suficiente para poder tomar eso. Ahora, pero se está aislando o se está diciendo que esto está demasiado subjetivo y discrecional para los jueces, como se lo dije en su momento. Artículo 367 del nuevo Código Penal. Discúlpeme que lo abrevie y no diga el nombre completo porque es largo y los minutos y los segundos en televisión son oro. Artículo 367 en relación al tema de las azonadas, quienes de forma tumultuaria exigieran violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, serán sancionados con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. La palabra tumultuario no es demasiado subjetivo. Yo puedo salir a las calles a reclamar algo de forma pacífica y de pronto me encuentro en medio de una gran gresca que no la generé yo, pero claro, sin embargo me puedo ver envuelto en esta tipificación. A ver, yo quiero aclarar un tema. Primero, estos artículos existieron a partir del año 2008, cuando existe la nueva Constitución. Lo que viene la obligación es de hacer la unidad jurisdiccional. En la unidad jurisdiccional, todo lo que existía como temas de sanciones militares y policiales pasan al Código Penal actual y están en el Código Penal actual. Es verdad lo que se refiere a los términos que pueden llegar tal vez a una confusión o realmente a que se puedan ser interpretados de otra forma. Pero para eso hay llamemos así, una técnica o un instrumento importante que es inclusive la definición clara de ciertos términos que se utilizan en materia penal que deben ir dentro del código. Es decir, que habrá un glosario de términos, si queremos llamarlo así, justamente para que acompañe este código y que se pueda interpretar, porque acuérdense que en materia penal no existe una interpretación de carácter extensivo. Y claro, puede haber que haya participado o no, pero obviamente ahí se tendrá el fiscal, que es justamente quien tiene en su poder la investigación, tendrá que determinar quiénes actuaron con conciencia y voluntad y quiénes realizaron lo que realizaron. Y si realmente o estuvieron presentes porque simplemente pasaron por ahí o simplemente porque sí fueron parte de esa organización. Pero estamos conscientes que este tema, si estuviera en vigencia, o usted me dice que ya estaba en vigencia. Es decir, si el día de mañana Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez no se hubieran caído, hubieran podido aplicar este artículo para meter preso a todo el mundo que salió a la calle. Pero yo creo que ahí vamos a un punto mucho más allá. No es un tema de que a través del tumulto busquemos que se puede causar muchísimos problemas graves, no solo a bienes, a servicios públicos, a las personas, etcétera, en el momento que se organizan para causar esos daños. El tema en este punto es saber para qué se han organizado y si se llega a probar el por qué lo hicieron también. Entonces, esto es un tema que ya viene directamente en la ejecución penal. ¿Qué quiere decir? Es decir, en el procedimiento y en la forma que el juez tenga que hacer, y el fiscal sobre todo, la investigación y entregue esos indicios y realmente esas pruebas para que el juez pueda determinar realmente qué es lo que sucedió. Estamos hablando en parámetros generales, obviamente cada caso tendrá que analizarse en su momento de acuerdo a las características y cada caso tiene sus características y sus puntos importantes. Pero sigamos con estos riesgos de coartar la libertad de expresión. ¿Los obispos de Ecuador denuncian discriminación religiosa en proyecto del Código Penal? Sí, y justamente me gustó mucho escuchar la entrevista que usted le hacía a Monseñor Sánchez, si no me equivoco, sí, en donde él decía claramente, llamemos así, clérigos, los prelados, no tenemos que entrar en política y no podemos ser parte de ni siquiera partidos políticos, pero es un tema de una consecuencia directa al respecto. Pero el monseñor Sánchez, perdónenme por el artículo, monseñor Sánchez lo que dijo es, no podemos hacer política partidista.
pero podrían dar una opinión. Pero a ver, la Iglesia Católica obviamente tiene sus características, sus obligaciones y sus derechos como tal, pero dentro de esas obligaciones no está la de, llamemos así, dar a conocer todo lo que son los temas políticos o inclinarse o no a uno. Lo que pueden hacer es, desde un punto de vista general, dar a conocer a toda la ciudadanía, porque también es un punto de que resulta que la Iglesia no puede meterse en partidos políticos. Si no se puede meter en partidos políticos, tampoco puede hacer acción política partidista. Entonces, lo importante es eso, saber tomar, y además que esto es un tema que ha existido no ahora, no se lo está poniendo en el nuevo código. Esto es un tema que ya existe también desde antes, y como bien lo decía Alexis Mera, desde el año 1960, en donde claramente se estipuló. Es un tema inclusive parte del modus vivendi que nosotros tenemos firmados como Ecuador con la Santa Sede. Desde 1960, año en el que yo nací, a lo mejor por eso no me hice sacerdote. Redes sociales en la mira del Código Penal también. Diario Expreso, el día viernes 28, día en que estamos grabando. Dice Diario El Expreso, dice, el proyecto integral del Código Penal continúa provocando reacciones en sectores como los médicos, juristas, medios de comunicación y ahora en los usuarios de las redes sociales. Es que el artículo 762 de dicha normativa podría abrir una puerta para la regulación de estos medios. Cito y abro comillas textuales de lo que dice el artículo. El apartado dicta, abro comillas, las reglas precedentes regirán también en lo que sean aplicables en el juzgamiento de infracciones cometidas por cualquier otro medio de comunicación social existente. Parecería que esa última parte dejaría la puerta abierta a regular y a sancionar también la opinión de quienes actúan activamente, por cierto, en las redes sociales. A ver, yo quiero aclarar un punto. El Código Penal no está para regulación de medios, no está para poner las normas de qué es cómo deben los medios actuar. O sea, si basamos inclusive en los códigos de ética que tienen los medios de comunicación y que existen, no podríamos y no tendríamos ningún problema sobre este artículo. Quiero decirlo que este artículo al que usted hace referencia justamente está dentro de lo que se refiere al procedimiento para las infracciones cometidas mediante los medios de comunicación social. ¿Cuáles son los medios de comunicación social? Al igual que estábamos hablando desde un principio, la tecnología, el desarrollo de todas las sociedades ha cambiado y tenemos nuevas formas de comunicación, etcétera. Si esas nuevas formas de comunicación dan lugar a que se menoscabe o menosprecie la honra de una persona, eventualmente, estoy hablando en un punto general, obviamente que podría llegar a una sanción si es que no tiene el suficiente motivo para decir por qué. Es decir, dice esto. La quiero interpretar, no se está cortando la libertad de expresión. Dice usted, lo que estamos tratando es que el nivel de debate sea racional. Exactamente, yo creo que eso es lo que necesita el país. Exacto, eso es lo que necesita el país. Nadie está criminalizando la protesta, nadie está diciendo que no puede existir libertad de expresión, pero sí que esa libertad de expresión tenga el suficiente fundamento y sobre todo a una persona no se le puede decir o tachar de cualquier epíteto sin tener las suficientes bases para llegar a hacerlo. Ahora, hay algo interesante que yo no conocía, que lo conocí a través de la agencia Andes, una declaración de Mauro Andino, que puede ser un corrector en caso que existan abusos para coartar la libertad de expresión. El artículo 91 del proyecto del Código Penal integral dice, atentado contra la libertad de expresión y culto, señala, la autoridad, abro comillas, la autoridad pública o privada que por medios arbitrarios o violentos coartare la facultad de expresar libremente el pensamiento será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Exactamente. Este es el mejor ejemplo de lo que se busca es sancionar, sea a una autoridad pública, a una autoridad privada, que justamente se coarte esa facultad de expresarse libremente. ¿Pero qué tanto eso no queda en la letra y en la verbalización y en la buena intención cuando tenemos asambleístas que tienen inmunidad y cuando tenemos presidente de la República y ministros que tienen fueros especiales? Claro, pero el tema es que usted sabe que la inmunidad se puede levantar. Los fueros especiales es simplemente una forma de seguir el procedimiento, pero en el fondo, y lo que existe es que si existe un menoscabo o si existe un deterioro y sobre todo que por medios arbitrarios o violentos se coarte esta facultad de expresarse libremente, tendrán obviamente que tener una sanción, tendrán que responder por haber hecho eso
sin ya motivación. sea durante o luego del ejercicio tengan el fuero especial o la inmunidad. Porque en el ejercicio, cuando uno está en el ejercicio del poder, vamos, es bien complicado que alguien le levante la inmunidad, porque eso tiene que ver con votos o el fuero especial. Sí, pero han existido casos en donde realmente se ha logrado hacer y donde realmente se ha podido llegar a sancionar a quienes han cometido ilícitos. El tema aquí, yo creo que el fondo de las cosas es que se llegue a sancionar a aquellas personas que obviamente no sean autoridades públicas o privadas, pero que por medios arbitrarios y violentos justamente coarten esta facultad de expresión libre que existe en el país y que está consagrada como garantía constitucional. Ok, vamos a otro punto. Ya dejamos el tema del desacato, la injuria calumniosa y todos estos riesgos que podrían presentarse en términos de coartar la libertad de pensamiento y expresión. Vamos a lo que se ha denominado la despenalización por el uso de drogas. La tenencia de dosis específicas de drogas se despenaliza. En el proyecto Jorge Rodríguez Calle, un psiquiatra reconocido en una declaración a uno de los diarios, dice: yo lo que observo es que en el artículo 400 del proyecto es que es una manera de permitir que la gente tiene una cantidad de droga que siga alimentando la dependencia y la adicción. Ahí no nos estamos yendo en contra del medio ambiente, de la naturaleza. No, a ver, yo quiero decirles claramente un tema. La despenalización de las drogas en el país existe desde el año 1998, en donde en ese momento el Tribunal Constitucional decidió que se iba a despenalizar el consumo de droga. No estoy hablando de lo que es tráfico ilícito, todo lo que se refiere a ese tema. Y lo que se ha hecho directamente en el Código, ya tomando en consideración que en este país se despenalizó hace mucho tiempo, es decir, bueno, señores, ¿cuál será la dosis máxima que nosotros podemos decir que se puede tener para el consumo? Nosotros no podemos tampoco cerrar los ojos al mundo y decir que el consumo de drogas es un problema que no lo tenemos en el país. Pero también es claro que debemos especificar hasta qué punto puede llamarse consumo, porque lamentablemente en la actualidad muchos que son realmente expendedores quieren hacerse pasar por consumidores, que es un tema distinto. Pero este doctor, este psiquiatra, este doctor en medicina psiquiatra, lo que dice es, igual los límites que ha puesto el nuevo código orgánico integral penal no son tan bajos, igual son suficientes para generar adicción y dependencia. Y ahí un poco está pensando en el tema de los niños y los adolescentes. No, bueno, tampoco es que estamos poniendo un punto libre de expendio de drogas, ni que estamos diciendo pueden llegar a tener esto, no. O sea, se tiene que llegar a demostrar que eres un consumidor y que realmente ahí máximo podrás tener una dosis de consumo. Pero aquí no es que estamos alentando ni publicitando el tema del consumo de drogas, etcétera. Lo que tenemos que regular es un problema grave que existe en el país y que lamentablemente muchos consumidores, y se lo digo, dentro de los centros de rehabilitación social han existido muchos por ser consumidores, están dentro de los centros. Eso es lo que queremos evitar, porque el consumidor lo que necesita es un tratamiento tal como lo dice la Constitución y la ley, que le ayude a salir de ese problema, que es un problema de salud pública. Ahora, otro de los temas que ha sido criticado es este nuevo tema, este nuevo modelo de justicia o de doctrina jurídica, como quiera llamarlo, con mil disculpas porque no soy abogado, el tema de la responsabilidad penal empresarial. Los antecedentes o los considerandos del nuevo código habla que cuando uno comete un delito penal es a ciencia y a conciencia, es decir, por motus propios. ¿Cómo una empresa que no tiene alma, corazón y vida más allá de existencia jurídica puede cometer un acto que le genere una responsabilidad penal? Más bien esta responsabilidad penal debería estar orientada a aquel ser humano que forme parte de aquella empresa y que ha cometido y ha generado la infracción. A ver, yo quiero explicar claramente el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No estoy hablando de una responsabilidad, no se habla de una responsabilidad penal empresarial, sino de la persona jurídica como tal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cuál es la diferencia? Perdóneme mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia? Sí. Lo que pasa es que una empresa puede ser únicamente aquella que se dedica a un tema de comercio, etcétera, pero pueden existir otro tipo de organizaciones o personas jurídicas que tengan otro tipo de, no solo temas relacionados con comercio, sino también con servicios que puedan entregarse en un momento. Entonces, es en general la persona jurídica.
Entonces eso es importante que se pueda llegar a determinar. En el caso de la persona jurídica, primero esto es un tema de una tendencia mundial que ha existido y en muchísimos países, sobre todo como España, Francia, en donde llega a determinarse, o muchas veces es difícil llegar a determinar quién ha sido el causante dentro de una empresa de aquel problema. Por ejemplo, pongo un ejemplo general, en el tema medio ambiente. ¿Qué ocurre en el tema medio ambiente? Puede ser, yo creo que no es que exista una persona determinada que va y le dice, o una orden que dice, por favor, contamine, bote el petróleo y que se cause un caos ambiental. El tema no es ese, el tema es saber cuál es esa responsabilidad empresarial que debe existir en su momento y que obviamente esa persona en el momento que justamente se aparta de aquellas responsabilidades que se tiene, pueda llegar a ser de... Pero en esa misma línea de argumentación, señora ministra, y de pensamiento, si se detecta que hay un funcionario, la responsabilidad es del funcionario, no de la empresa, porque pudo haber actuado por motus propios. Exacto. Pero si no se encuentra quién es el ser humano responsable, funcionario, empleado de aquella empresa, más que responsabilidad penal de la empresa, ¿no pasaría por otro tipo de responsabilidad? Porque esto podría llegar hasta la extinción de la misma. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se llegue a determinar quién es el directamente responsable sobre eso y tenemos a alguien a que directamente se lo puede llegar a sancionar y que realmente ha sido quien ha cometido ese ilícito, debe ser directamente sancionado. Pero hay muchos temas en los que no se puede llegar a determinar porque es muy difícil llegar a saber quién fue el causante directo. Y pongamos entonces escenarios, cuando no se puede determinar, ¿qué pasa con la empresa entonces? La empresa tiene que ser responsable por los daños ocasionados. ¿Y de qué forma va a ser responsable? ¿Sanción económica, exactamente, jurídica? No, exactamente. Tiene una sanción económica. Si esa sanción económica no llega, llamemos así, a pagarse, o no llega a que se haga realmente esa remediación o ese cambio que se requiere por los daños ocasionados, podría llegar eventualmente a la extinción. Esto es un tema que no se lo maneja aquí, se lo maneja a nivel mundial en aquellos países en donde realmente el derecho penal ha sido mayormente desarrollado. Pero si el tema pasa entonces por una indemnización de carácter económico y que si no llegare a satisfacer el compensar el daño, tendría que extinguirse la empresa, ¿no estamos hablando más bien de una responsabilidad civil? No. No necesariamente, porque la responsabilidad civil sería en unos daños y perjuicios. Aquí podría ser una multa o una sanción de carácter pecuniario que se le imponga directamente a la persona jurídica. Esto es un tema que nosotros lo vemos importante en ciertos delitos que se pueden llegar a cometer. ¿Es lo que se aplicó con Diario del Universo? No, absolutamente. Con Diario del Universo es otro tema. Eso es un tema más bien de responsabilidad coadyuvante con los autores coadyuvantes que lo tiene directamente el Código Penal actual. Ok, vamos a otro tema porque ya se me está quedando la segunda parte del programa. Enriquecimiento no justificado, producto de una consulta popular. Parecería que este tema está terminando en un tema tributario cuando el espíritu de la consulta iba mucho más allá. No, realmente esa no es la intención. Aquí lo que estamos buscando es justamente tipificar aquello que los ciudadanos de las urnas se manifestaron para que pase a ser un delito, que es el enriquecimiento privado no justificado. ¿Y qué quiere decir esto? No es nada más que poder justificar aquellos ingresos que en su momento han tenido, de acuerdo también al trabajo realizado. Del pasado. No me refiero a... ¿O es a partir de la aprobación del Código? Obviamente, acuérdese, a partir de la aprobación del Código, porque nosotros no tenemos, llamemos así, nosotros juzgamos, según nuestra Constitución, bajo normas preexistentes. Es decir, no hay carácter retroactivo. No Pero puede le cuento que es una pena, porque yo hubiera comenzado, ¿sabe por dónde? Por cierto, ex miembros de la policía de la cúpula. Sí, pero en cambio... Secreto a voces que hay patrimonios altos a nombres de familiares. Sí, pero para eso no es necesario recurrir o esperar que exista esta tipificación. Tenemos lo que se refiere al enriquecimiento ilícito en general, porque es un funcionario público, y si está ligado al funcionario público, inclusive la Constitución te dice que hay una comunicabilidad de circunstancias, es decir, que no se requiere ser funcionario público para poder ser sancionado por eso. Y se llega a determinar, además que hay un tema muy importante, que hay la imprescriptibilidad de ese delito. Y por tanto podría realmente verse o a través del peculado. ¿Imprescriptibilidad del delito a partir de la aprobación del nuevo Código? No, la imprescriptibilidad del delito de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito pero eso para lo público. No, pero es que no necesariamente tienes que ser funcionario público, porque la misma Constitución te dice que aunque no ostente las calidades de funcionario público, tú puedes llegar a ser penado
cuando existe esta conexión justamente con el funcionario público. Pero aquí hay otro tema en discusión con relación a este mismo ítem del Código Orgánico Penal. Me salté lo integral, es el tema de revertir la carga de la prueba. Es decir, en la Constitución todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Daría la impresión que acá al quien es denunciado tiene que probar su inocencia. No, absolutamente que no, porque realmente lo que existe es una no justificación de aquello que eventualmente se les pide que justifiquen y que realmente no lo puedan justificar, que eso es un tema absolutamente distinto. O sea, no es que aquí estamos... Pero el momento que me dicen, justifica tú, yo soy el que tengo que probar. Distinto es, señor, estos son sus ingresos, esta es su hoja de vida durante los 10 años, estas son sus declaraciones, por tanto usted no ha podido probar este nivel de ingresos. Eso sería otra cosa. Claro. Pero por eso es lo que le decía, no solo es el tema de no probar de dónde vienen sus cosas, pero resulta ser que nosotros sabemos que existen ciertas fortunas que aparecen de la noche a la mañana sin tener una justificación clara de dónde vienen. Entonces, puede estar relacionado no solo con un tema de lavado de activos, un tema de narcotráfico, etcétera. Estoy hablando en general, en donde tendrá que analizarse según cada caso de dónde pudo haber provenido o si existe un origen ilícito de los fondos o de los bienes que se manejan. Sicariato, señora ministra. El sicariato no es más que una necesidad o más bien un delito que se lo tipifica bajo las necesidades actuales. En el año 1938 no existía la necesidad del sicariato. Lamentablemente el sicariato ha cobrado muchísimas vidas de ecuatorianos y de muchísimas personas dentro del país. Y esto es lo que buscamos, darle una protección especial y sobre todo con la lucha que tiene el gobierno contra la inseguridad que existe. ¿De qué forma se está luchando contra el sicariato? Porque aquí estamos, ¿de qué estamos hablando? ¿De una pena alta? ¿De acumulación de penas? ¿De qué estamos hablando específicamente? Aquí lo que estamos hablando es que puede llegar a tener una pena hasta de 28 años cuando se llegue a determinar justamente que se lo hizo por un precio, promesa remuneratoria al respecto y que obviamente puede ser inclusive como un tema de ajuste de cuentas que pueda darse en cierto momento entre grupos inclusive criminales. ¿Y había la necesidad de tipificar el sicariato? Porque a la larga el sicariato es un asesinato. Sí. Exactamente, pero ¿qué es lo que ocurre y por qué viene la necesidad? Porque es un delito que genera una alarma social mayor que el simple asesinato. Un asesinato puede ser absolutamente, obviamente causar una alarma, pero no la alarma social que puede generar en cierto momento que realmente puede ser más grave. Entonces esto es un poco más tomando en consideración las necesidades actuales y sobre todo la lucha contra la inseguridad que se busca. Es decir, lo que se ha querido establecer es que el sicariato responde más allá de un asesinato, que también es asesinato, a una red de crimen organizado. Exacto. Donde hay la voluntad de pago para mandar a asesinar a alguien. Es que generalmente en el caso de los sicariatos están ligados a redes que son o que están relacionadas con el crimen organizado, no solo nacional, no, internacional me refiero, y sobre todo con el tema de poder determinar a quiénes pertenecen y a quiénes dan cuentas, a quienes realizan estos actos ilícitos. Llevamos ya 40 minutos, 42 minutos de programa y no quiero que se me pase el tiempo sin tratar el tema de la acumulación de penas, el tema del 2x1 y el tema de la rehabilitación social. Le invito, señora ministra, a ver el reportaje que nos ha preparado, por cierto, Carlos Andrés Núñez. Veamos. Gracias. Las reformas penales propuestas por el gobierno generan un amplio debate sobre la seguridad y el sistema de justicia en el país. Entre otras, plantea, por ejemplo, aumentar la pena máxima de 28 años de reclusión, cuando en la actualidad es de 24, y modificar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Un tema que ha causado polémica. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que en realidad es el crimen el que escoge al joven y no el joven al crimen. Y esto más bien, si uno quiere enfrentar este fenómeno, tiene que enfrentar a las bandas criminales y no a unos jóvenes que desgraciadamente son sometidos a esas normas y a esas reglas. Si nosotros les incorporamos a estos muchachos a las cárceles, su carrera delictiva va a empezar antes de lo que está este momento empezando. Entonces a mí me parece que puede ser mucho más complicado el remedio que la enfermedad. Además establece la acumulación de penas hasta 35 años para cualquier delito. De ninguna forma, ni en ningún aspecto de la vida, el dolor humano a través de la privación de la libertad eliminará ni atenuará al fenómeno criminal. Por ello la pregunta es, ¿qué tan efectivo será aumentar las penas si no hay una verdadera rehabilitación de los privados de libertad? ¿Será posible que quepa una privación de la libertad de 40 años con respecto a un ser humano
y que con eso se genere un espacio de advertencia a la sociedad de lo malo que es el delito? El trabajo de una rehabilitación no solamente es de unas autoridades o qué sé yo, de los que administramos los centros penitenciarios, es una responsabilidad compartida, en donde también está inmersa la sociedad. Por ello se habla de un sistema integral bien estructurado que abarque la policía, la justicia y el sistema carcelario, este último con muchas deficiencias, pese a los esfuerzos efectuados por el gobierno. Por mencionar un ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Femenino de Quito existen ya algunas iniciativas al respecto. Varias internas participan en un programa radial que se transmite quincenalmente. Allí son capacitadas para este fin. Es una experiencia muy valiosa, pues por medio de la radio nosotros podemos expresar nuestra vivencia, nuestro día a día acá en el centro. Y darnos cuenta que a pesar de estar en un lugar privada de nuestra libertad, podemos conseguir cosas enormes, grandes. Y nos ha enriquecido muchísimo nuestra vida personal y profesional. Y se reconoce algunos cambios positivos. Yo creo que ha sido el cambio positivo porque se está respetando un principio fundamental, un derecho humano que es el derecho a la comunicación. Sin embargo, ¿hasta qué punto se puede medir la eficiencia de estas herramientas con respecto a una verdadera reinserción social si el sistema de justicia también es deficiente? Y por otra parte, ¿qué tan preparada está la sociedad para recibir a las personas que salen de las cárceles? Una persona que ha sido sometida a prisión por 5 años, por poner un ejemplo, sale de la cárcel y se encuentra que su esposa ya no es su esposa, porque ha construido otra relación, que su hijo, que tenía 12 años, ahora tiene 17, y que ha tenido que, de alguna manera, conseguir recursos para sostener su núcleo familiar. Y como tiene una historia vinculada a su padre, pues tiende a reproducir. ¿Qué significa esto? Que esta persona que va a la cárcel y que regresa no encuentra el escenario para su reinserción. Una vez que las personas salen cumpliendo sus capacitaciones, su educación dentro de los centros de rehabilitación social, la sociedad debe ver las cosas que hicieron adentro y apoyar a las personas que salen de acá, de los centros de rehabilitación, y no estigmatizarlos, ¿no? Muchas veces tienen miedo la sociedad cuando una persona sale en libertad y no la apoyan. Por eso el desafío está en lograr acuerdos colectivos que vayan más allá de las leyes escritas y enfocarse también en aquellos aspectos que tienen que ver con lo pragmático. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Estas declaraciones de Fernando Carrión, de Rodrigo Buccelli, que usted vio dentro de un programa de Pulso Político, fue la semana pasada a propósito del tema de la seguridad, que es uno de los ejes de toda esta reestructuración que hay que emprender. Ahora, antes de pasar a los cuestionamientos o más allá de los cuestionamientos, las inquietudes que plantea Fernando Carrión y Rodrigo Buccelli de pena, acumulación de pena, permítame, señora ministra, hablar de un tema que le preocupaba a la ciudadanía el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, que es la reducción de penas y el famoso 2x1. ¿Cómo queda aquello en este nuevo código que usted ha presentado a la Asamblea Nacional? Bueno, primero como tal la reducción de penas que venía operándose o que en su momento se operó con el 2x1, que era el 50% por el simple paso del tiempo, ya no existe en el código. Y lo que hacemos es un tema del cumplimiento obligatorio del 70% de la sanción impuesta y el 30% eventualmente de cumplirse todos aquellos ejes del tratamiento penitenciario que se plantea, que lo puedan realmente realizar ya para un tema más bien relacionado a la reinserción social fuera de los centros de rehabilitación social y que tengan, es una especie de un proceso de semilibertad, que podríamos decirlo. No va a haber reducción de penas, sino a partir, mejor dicho, eliminada la reducción de penas y se comenzaría a considerar la privación de la libertad a partir de que se haya cumplido el 70% de la pena. Exacto. Y ese 30% tendría que ser algún tipo de trabajo. Es un proceso de semilibertad. No, a ver, lo importante aquí es que yo creo tener que recalcar es sobre el tema de que existe un verdadero tratamiento penitenciario, que quiere decir que deben existir varios ejes en los que se deben considerar dentro de la privación de libertad, desde el trabajo penitenciario, los vínculos familiares, el tema de salud, el tema de cultura, el tema de educación, que debe ser obligatoria desde el primer día que ingresan a los centros, y sobre todo esto dentro de un proceso orgánico integral en donde participen muchísimas instituciones que son cada una de las encargadas, por ejemplo, en el tema de educación, el Ministerio de Educación, en el tema social, en el tema cultural, etcétera. ¿Quiénes son los entes responsables sobre ese tema? Es decir, pero en conclusión, no hay reducción, no hay el 2x1. No.
Eso no existe. Vamos entonces ahora sí a lo siguiente. La imputabilidad de penas a menores. Es una realidad, señora ministra, y ciudadanos, audiencia, que nuestros niños y adolescentes están siendo utilizados por el crimen organizado. Fernando Carrión menciona algo, pero no es el niño o no es el adolescente el que busca el crimen organizado. Es el crimen organizado el que los busca a los niños. Por tanto, sería injusto poder bajar la imputabilidad de pena a un niño, porque un niño y un adolescente preso en un sistema de rehabilitación social que hay muchas dudas y muchos signos de interrogación, estaría, dice Fernando Carrión, entrando a un proceso de maestría, esa parte es mía, de delincuencial. Sí. A ver, yo creo que es importante tomar en consideración un tema. No siempre los niños y adolescentes, y se los digo porque realmente los centros de adolescentes infractores están a cargo del Ministerio de Justicia, no siempre es que son cooptados, llamemos así, por el crimen organizado. Lamentablemente, esta apertura total que ha existido en la información ha hecho que también los niños y los adolescentes ahora tengan distintos intereses y distinta forma de criminalidad. Esto es un tema evidente y se lo puede constatar. Exactamente. Ahora, yo quiero estar clara con este tema de la reducción a 16 años para el tema de la imputabilidad. ¿Y qué es lo que dijo el presidente claramente, inclusive en un enlace? Señores, lo que hemos puesto, sabemos que existe ese problema, sabemos que es una realidad, pero lo que hemos puesto es justamente para que se haga una discusión del más alto nivel, del tema académico, del tema de necesidad directamente en el país, para que se vea si realmente existe esa necesidad de hacerlo y de bajar la pena, se la baja. Y si es que se ve en general, y por eso esto es un proyecto que más bien lo que se busca es que se enriquezca y que todos los actores puedan colaborar para que esté de la mejor manera planteado. Sí, todo se tiene que debatir a la hora del té en la Asamblea Nacional, el tema pasa por votos, y si hay 63 votos de parte del bloque oficial, levantan la mano, votan, ¿qué debate va a haber? No, pues es que el debate justamente es eso, el debate inclusive existe en el mismo bloque y está pasando porque ustedes verán que muchos de los asambleístas, inclusive, llamemos así, de la bancada oficialista, lo que está haciendo es justamente debatiendo y viendo la necesidad o no de que se tenga que bajar a los 16 años. Es decir, que más bien este tema, yo creo que sería un tema que es la misma asamblea en su momento la que tiene que discutir y ver las mejores soluciones que tenga para este tema en general. Diario Expreso el martes 25 recoge oficialistas también cuestionan el proyecto penal en relación a este tema. Pero ¿hay algún tipo de medida o que plantee el nuevo Código Penal en relación a incrementar las penas más bien para las personas adultas que involucran a chicos menores de edad? Exactamente. Es que es de doble sentido, ¿no? En doble sentido. Primero, las personas adultas que justamente coopten a estos niños para realizar esas actividades ilícitas, pero también aquellos menores que no necesariamente han sido cooptados por adultos para realizar eso. Inclusive se llega a tener una pena mayor cuando se utilice a menores de edad para poder realizar estos actos ilícitos. Bueno, hablemos de lo que hablaba Fernando Carrión y lo que hablaba Rodrigo Buccelli. Rodrigo Buccelli decía, vamos, una pena que puede llegar a 40 años, se refería a la acumulación de penas, aunque no son 40, tengo entendido que llegaría como un máximo a 35 años, etcétera. No es que va a bajar la intención delictiva del país. Entonces, ¿cuál es el espíritu de incrementar esa pena en primer lugar? A ver, primero, no es que se aumenta la acumulación de penas. La acumulación de penas en la actualidad es hasta 35 años. Esto más bien se lo ha mantenido como tal. Y debo decirles que en estudio general dentro de América Latina estamos entre los niveles bajos de aquella acumulación que eventualmente puede existir. Pero sobre todo, y lo importante es saber que este código un poco lo que ha hecho es tomar en consideración aquellas necesidades que tiene nuestra sociedad. Lamentablemente los anteriores códigos que tuvimos fueron una imposición de otras legislaciones, etcétera. El código actual nace el código belga y es una imposición que se la hizo en su momento. Pero ahora lo que sí se ha buscado es considerar esas necesidades y los actores directamente dentro de los problemas mismos que existen. Ahora, lo importante sobre todo en la acumulación es saber que es hasta 35 años. Cosa que existe actualmente, pero que se tiene que considerar todos aquellos delitos cometidos, porque no siempre se comete un solo acto ilícito, sino que se cometen varios actos que merecen su sanción y merecen ser punibles. Ahora, el tema de la rehabilitación social, lo decía Fernando Carrión, detrás o tras una persona privada de la libertad hay una realidad. Exacto. Hay una esposa o un esposo, hay hijos,
Y resulta que esa persona privada de la libertad deja una familia, ese hijo crece, tiene que ganarse la vida, asocia su formación y su crecimiento al padre, puede caer en lo mismo, su mujer tiene también su propia realidad, etc. Entonces, ¿cuál va a ser la verdadera política y estrategia de rehabilitación social, considerando que si bien hay que mejorar las cárceles en el país, mejorar la infraestructura, el tema no solo pasa por existencia de cárcel, sino pasa por una verdadera política y estrategia, primero de rehabilitación, capacitación e inserción? Sí. Justamente uno de los ejes que se está proponiendo dentro del nuevo tratamiento penitenciario es el de los vínculos familiares, porque se sabe técnica, científica y estadísticamente que aquel privado de libertad que está en la posibilidad de estar más cerca de su familia, le da la posibilidad justamente de que esa persona también tenga una decisión de voluntad propia de más bien evitar nuevamente caer en esos problemas o en esas acciones ilícitas. Entonces, uno de los temas claves que lo ponemos aquí es justamente los vínculos familiares. Y es verdad lo que se ha dicho, o sea, un tema no solo es de qué me sirve construir lindas cárceles, sino tengo un tratamiento penitenciario que me permita la verdadera rehabilitación social y reinserción social. ¿Y qué va a consistir ese verdadero sistema carcelario de rehabilitación social? En este sistema basa en varios ejes. Uno, el eje laboral, donde exista el trabajo penitenciario, que puede ser inclusive a cuenta propia o cuenta ajena. ¿Qué quiere decir? Que el mismo sistema se le puede otorgar ese trabajo penitenciario o también eventualmente empresas, etcétera, fuera que esto. Pero respetando, obviamente, los derechos laborales de la persona y, sobre todo, enseñando a que aquellos privados de libertad tengan un oficio claro, que cuando salgan puedan realmente tener una actividad clara para realizar. Permítame ver si comprendí bien. ¿Significa que esa persona privada de libertad va a desarrollar un oficio, va a estudiar y se le va a pagar por el oficio que va a desarrollar? ¿Y ese fondo a dónde va? ¿A dónde la familia y la persona privada de libertad? El fondo justamente sobre esto está dividido en varias partes. La una, que es un fondo que él puede destinarlo para su familia. El otro es un fondo obligatorio propio que tiene que tener para que en el momento que pueda salir tenga, llamemos así, un sustento primario para poder hacerlo, o que eventualmente pueda inclusive luego no sé, empezar algún tipo de actividad propia, pero también son temas que él podrá eventualmente hasta utilizar, pero sin el manejo de dinero como tal. Es decir, es un fondo en que se lo administra penitenciariamente para que también inclusive este dinero que se recaude pueda ser utilizado para el proceso postpenitenciario, que es el que también con toda claridad se está poniendo dentro del código, porque esto se requiere absolutamente dentro del sistema. Ahora, hay algo que falta, los precios y sentencias, que era otra preocupación, señora ministra. Sí. A ver, los precios... Esa era otra preocupación. Sí, los precios sin sentencia realmente de lo que existió en su momento, que fue, realmente teníamos un porcentaje muy alto de esto, ha venido disminuyendo con el paso del tiempo. Y en realidad ya tenemos un porcentaje muchísimo menor dentro de los centros de rehabilitación de aquellos que están siendo procesados. Yo creo que el plan de transformación de justicia y sobre todo la creación de los nuevos jueces va a ayudar mucho para descongestionar absolutamente esto y que realmente quien está haciendo o quien se mantenga procesado pueda llegar a tener en un menor tiempo su sentencia. Señora ministra, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos. Amigos televidentes, hemos tratado este tema del Código Orgánico Integral Penal, tratando de desmenuzarlo, tratando de analizarlo, para que sean ustedes los que reciban los insumos y a partir de las explicaciones que ha dado la ministra de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos, abrir el debate para los ciudadanos, para los expertos en derecho penal, para los decanos de las facultades de jurisprudencia, para los líderes de opinión, para los medios de comunicación, para todo el país, pero tratando siempre de partir de un objetivo fundamental en la vida de cualquier democracia: enriquecer el debate. Podemos o no podemos estar de acuerdo en determinados puntos, pero la idea no solo es criticar, sino también plantear soluciones. Y sobre esa base vamos a entrar en Pulso Político en una serie de programas para debatir lo expresado por la señora ministra y también por el proceso de reestructuración de justicia, porque de nada nos servirá un Código Orgánico Integral Penal nuevo si no tenemos jueces probos que apliquen la justicia con eficacia, oportunidad y transparencia. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.